Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, los cuales sin duda alguna, si permitimos que entren a nuestro corazón y si permitimos también que profundicen en nuestra mente, entonces podremos transformar nuestra existencia completa. De hecho, yo estoy seguro que una parte de nosotros, si echamos una mirada hacia esos meses anteriores y tratamos de ser lo más sincero posible con nuestra propia vida y forma de pensar, de seguro algunos hemos experimentado una transformación que por muy mínima que sea, siempre resulta favorable porque cada transformación que nos acerca a tener una visión diferente sobre nuestra propia esencia, sobre el mundo, sobre el Señor y sobre lo que constituye la meta de la vida, entonces sin duda alguna es una gran transformación. Entonces vamos a recordar que estamos en el capítulo número 17 titulado, en este caso, las divisiones de la fe. En el encuentro anterior habíamos compartido unos textos donde el Señor Supremo, Suprema Personalidad de Dios, le decía a Arjuna sobre algunas de las características o cualidades que tienen los alimentos o aquellos alimentos que prefieren las personas que se encuentran en la modalidad de la bondad, las personas que se encuentran en la modalidad de la pasión y las personas que se encuentran en la modalidad de la ignorancia. Vamos a recordar, porque esa es la finalidad de este capítulo, que cada actividad que realizamos en este mundo, en el plano de conciencia material, va a estar guiada por la influencia predominante de una de esas modalidades o la mezcla de esas modalidades. Porque cada actividad que la entidad viviente cree que realiza en este mundo, en verdad es realizada por las tendencias de la naturaleza material, por las programaciones de la naturaleza material, las cuales van ganando predominio y presencia en nuestra vida de acuerdo a los propios deseos, actividades y decisiones que vamos tomando en ella y las que hemos tomado en vidas anteriores. Vamos a recordar también que la finalidad de la literatura védica es ir mostrando diferentes herramientas, diferentes métodos para que la entidad viviente vaya evolucionando y cuando esté situada en la especie de ser humano, entonces vaya trascendiendo desde la ignorancia o la modalidad de la oscuridad o la inconsciencia hacia la modalidad de la bondad y se sitúe progresivamente en la modalidad de la bondad pura, la cual significa la modalidad de la conciencia espiritual o la modalidad de conciencia de Dios, que es el estado original de la entidad viviente. Vamos entonces a ver ahora el texto número 11, el 12 y el número 13. Voy a leerlos seguidamente y después vamos a ir texto por texto. De los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las Escrituras como una cuestión de deber y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, ese sacrificio es de naturaleza de la bondad. Disculpen, ese sacrificio es de la naturaleza de la bondad. Pero el sacrificio que se realiza en aras de algún beneficio material o por orgullo, oh tú jefe de los bharatas, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. Cualquier sacrificio que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, sin distribución de prasada o comida espiritual,
sin el canto de himnos sagrados, sin darles remuneraciones a los sacerdotes y sin fe, se considera que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Ahora el señor Krishna va a hablar de manera general sobre cómo reconocer cuando un sacrificio u ofrenda o actividad que se realiza para obtener algo está situada en la modalidad de la bondad, en la modalidad de la pasión o en la modalidad de la ignorancia. Vamos a recordar que en los primeros capítulos del Bhagavad Gita veíamos cómo el señor Krishna, cuando hablaba del karma y de la actividad prescrita y del karma yoga, le decía a Arjuna que en el principio de los tiempos o a inicios de la creación, esto se refiere a cada creación, el Señor Supremo indicó, orientó, diseñó, creó una serie de sacrificios en honor a Vishnu. Vamos a recordar que Vishnu es una de las expansiones o representaciones del Señor en el papel de aquel que sostiene o mantiene la creación material. Vishnu significa eso, aquel que lo sostiene todo. Por tanto, la creación material es mantenida durante un tiempo determinado para que la entidad viviente durante ese tiempo tenga la posibilidad de encontrar de nuevo el sendero de vuelta a casa o de regreso a Dios. Pero esa creación material es mantenida así por el amor y plan del propio Señor. Pero para el Señor realizar esa manutención o mantener todo funcionando de esa manera, entonces asume un papel determinado. Cuando el Señor asume ese papel determinado en una expansión, no significa que el Señor deja su papel de suprema personalidad y que abandona su plano original, sino que simplemente Él permanece en su plano original como suprema personalidad y al mismo tiempo se expande, o sea, al mismo tiempo obtiene o al mismo tiempo actúa un rol determinado para un fin específico. Entonces, ese rol determinado específico que mantiene al universo material, que mantiene a toda entidad viviente en cuerpos determinados para que vaya evolucionando, ese rol, ese papel en sánscrito se conoce como Vishnu. Cuando uno, por ejemplo, recorre la India en sus diferentes creencias, uno va a ver que el grupo de personas llamadas monoteístas o aquellos que adoran simplemente a un solo Dios, generalmente adoran al Señor Supremo bajo la forma de Vishnu, una forma de 4 brazos que tiene una flor de loto, un mazo, una rueda, o sea, un disco o una rueda y una caracola. Tiene 2 objetos que son cosas favorables para sus devotos y tiene 2 armas para destruir supuestamente a la irreligión. Entonces vamos a ver que en muchos de los hogares de la India las personas adoran al Señor Supremo en esa forma de Vishnu, o sea, en la forma del sustentador, porque en verdad es la forma de Vishnu, la forma superior que rige en el mundo material. O sea, el Señor Supremo en su forma de suprema personalidad de Dios no se presenta en el mundo material. Él se presenta en su forma de Vishnu. O sea, cuando el Señor Supremo decide para bien de las criaturas crear el mundo material, entonces podemos ver que la literatura describe a la forma de Narayana o Vishnu, o sea, alguien acostado en el océano causal. Y entonces desde su sueño, desde su reposo, su tranquilidad, su serenidad y equilibrio, acompañado por Lakshmi o la diosa de la fortuna, que está simplemente dándole placer, masajeando sus pies y ansiosa porque él tenga algún deseo para ella poder ejecutarlo. Entonces desde allí es que el Señor se dice que de los poros del Señor salen los diferentes universos. Y después el Señor se expande, o sea, tiene otra expansión más sin dejar de estar en ese lugar o en ese plano y aparece dentro de cada universo. Y entonces allí nace Brahma o aparece Brahma y Brahma se encarga de la creación material visible o manifestación.
Pero entonces cuando Brahma manifiesta a cada criatura, el Señor se vuelve a expandir y entra en el interior o corazón de cada entidad viviente. Entonces vemos que Vishnu o el sustentador tiene tres funciones diferentes al mismo tiempo y siempre está ejecutando las tres. A uno de sus personajes se le conoce como Karanalokasayi Vishnu, al otro Garbhodokasayi Vishnu y al otro Sridukasayi Vishnu. Pero son términos en sánscrito, no interesa que nos sepamos esos nombres. El primero se le conoce como Karanalokasayi Vishnu porque esa figura, ese término de Karana, se refiere al océano causal. O sea, la sustancia primaria, entonces de donde sale todo lo que después se conoce como plano de existencia material o plano de conciencia material. En esa sustancia primaria, entonces, esa forma del Señor Supremo que se encuentra allí, entonces se le conoce como Karanalokasayi Vishnu, o sea, Él está simplemente allí. El segundo se le conoce como Garbhodokasayi Vishnu porque Garbhoda se refiere al océano ya propiamente dicho o sustancia inicial ya de cada universo. Y el tercero entonces se refiere a la sustancia elemental que hay situada en el corazón de la entidad viviente donde el Señor también se encuentra. Entonces, cuando la literatura védica generalmente habla del Señor Supremo en cuanto a la creación material o al mundo material o al sustentador del mundo material, se está refiriendo específicamente al Señor en su manifestación o expansión o personaje, como le quieran llamar, de Vishnu o Narayana. Este término Narayana se refiere a alguien que está acostado en un lecho determinado, está reposando. Y se refiere a el ser humano, o sea, alguien con forma humana que está reposando constantemente en su lecho. Se dice que el Señor desde ese Nidra Yoga, o sea, el yoga este del reposo, el yoga del sueño, entonces el Señor hace que todo suceda. La literatura védica describe que el Señor Supremo en la forma de Vishnu realmente nunca realiza nada. El Señor nunca realiza nada y sin embargo todo es realizado por el Señor y por el deseo del Señor. Entonces, si el Señor no realiza nada, ¿quién es quien lo realiza todo? Pues la energía del Señor. La energía del Señor realmente no es la energía, son las energías porque son incontables y son también incomprensibles. Pero el Señor básicamente tiene algo que se llama energía. Él es el energético, Él es la fuente de toda energía, pero Él no es las energías. Y al mismo tiempo las energías no pueden ser sin Él. Entonces cuando el Señor tiene un deseo determinado, de disfrute determinado o de lo que sea, las energías, según su tipo, se encargan de satisfacer ese deseo. Entonces podemos concluir que la función única, básica y elemental de las energías es darle satisfacción al energético. La función de la amante es satisfacer a su amante. Esa es la esencia del amor. Cuando encontramos dos personas, por ejemplo, que se aman de manera sincera, de manera desinteresada, de manera completamente elevada, vamos a ver que se establece una competencia amorosa, porque cada uno quiere hacer feliz al otro, cada uno quiere servir al otro, cada uno quiere arrancar una sonrisa de dicha de los labios del otro, aunque esto signifique un sacrificio extremo por parte de ese que quiere dar felicidad al otro. Entonces realmente el amor en su connotación más elevada es un intercambio de servicio, o sea, siempre el enamorado o la enamorada está queriendo ver feliz al objeto de su amor. Entonces la energía del Señor siempre está ansiosa porque el Señor tenga un deseo para ella complacer ese deseo. Ella siempre está allí esperando. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza material en su forma no manifiesta es también energía del Señor. Se le conoce como energía externa del Señor. Entonces la naturaleza material siempre está también ansiosa. Y cuando el Señor observa que ciertas entidades vivientes incontables
tienen ciertos deseos de disfrute por su propia cuenta, o sea, ellos quieren disfrutar, experimentar disfrute por su cuenta, independientes del Señor, separados del Señor. Entonces, ¿qué hace? El Señor hace dos cosas. El Señor lo primero que hace es que permite que esa entidad viviente se olvide de quién es. O sea, se olvide que es una criatura espiritual al servicio del Señor, parte integral del Señor. Olvide su identidad original, para que pueda creerse completamente su nueva identidad. Y lo segundo que hace entonces es desea que esa criatura cumpla su sueño. Entonces, cuando el Señor desea eso, la energía material, que es la encargada de hacer cumplir esos sueños de esa criatura, entonces comienza, o sea, se presta, se revuelve, se dinamiza, se activa y comienza a prestarse para dar forma a lo que conocemos como universo material, incluyendo las formas de las diferentes especies. Entonces, si vemos, todo no es más que un satisfacer al Señor, y todo no es más que causado por el amor del Señor. Ahora, ¿por qué vuelvo a recordar todo esto? Porque en el capítulo número 3, el Señor dice que al principio de los tiempos se crearon diferentes sacrificios o actividades en honor a Vishnu, o sea, en honor a ese sustentador, para que la entidad viviente en este mundo material, aún en medio de sus enredos y de sus limitaciones, en cada actividad que realizara, la realizara pensando en el sustentador, pensando en aquel que hace posible que este mundo material siga permaneciendo un tiempo más, de manera equilibrada dentro de lo posible. Pero entonces después en ese mismo texto decía que creó sacrificios en honor a Vishnu, con la finalidad de que la entidad viviente viviera feliz en este mundo y alcanzara la liberación. Entonces los sacrificios o las actividades acompañan a la entidad viviente en el plano de conciencia material desde el principio de los tiempos. Pero esas actividades, hay algunas específicas que fueron las diseñadas e instruidas por el Señor. El conocimiento viene del Señor. Aquello que no viene del Señor y que simplemente es invención de nuestra propia mente no puede ser catalogado como conocimiento porque no tiene un fin realmente favorable. Entonces, sin embargo, después con el paso del tiempo, la criatura fue creando sus propios conjuntos de actividades. O sea, la propia entidad viviente fue diseñando las actividades que más le gustaba, desechando las que menos le gustaba y transformando todo a su supuesta conveniencia, claro. Usted no puede transformar nada a su supuesta conveniencia si usted no tiene real conocimiento, porque si usted no conoce realmente en qué consiste su bien supremo, entonces ¿cómo usted va a hacer algo para su propio bien? Si usted no conoce, no comprende cómo funciona todo y no comprende en qué consiste el bien verdadero para usted, entonces ¿cómo usted puede decir no, lo hice por mi bien? O si usted no sabe realmente en qué consiste el bien para una determinada persona, entonces ¿cómo usted puede decir no, yo lo estoy haciendo para su bien? A veces en nuestra vida y en la vida general de la sociedad escuchamos eso frecuentemente. La gente dice, yo lo hice por su bien, yo lo hice por mi bien, yo hice ese sacrificio por el bien de todos, yo hice esto y hice aquello para el bien, para el bien. Pero usted le puede preguntar a alguien o se puede preguntar a usted mismo cuando usted crea que está haciendo algo por el bien de alguien. ¿Y cómo yo sé en verdad qué es el bien o qué es el mal de esa persona? ¿Cómo yo sé o cómo tengo la certeza que la decisión que yo tomé o que lo que yo estoy creyendo que va a ser para su bien, en verdad no va a ser para el mal? Hay una cosa que debemos analizar. No sabemos lo que va a pasar dentro de un momento. No tenemos la idea exacta de lo que va a pasar dentro de un momento, ni en nuestra vida, ni en la vida de los otros, ni siquiera en la vida de la persona que más amemos en esta tierra. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar en un momento, ni lo que va a pasar mañana, ni el mes que viene, ni el año que viene, ni el futuro de esa persona, ni lo que le está deparando el karma para esa persona, ya sea en cosas favorables o desfavorables, entonces, ¿cómo
vamos a poder diseñar una acción que contribuya al bienestar de esa persona si no sabemos realmente qué va a pasar con esa persona? Vaya, usted le dice a una persona, mira, no te vayas en ese auto que se demora mucho, vete en aquel auto que es mucho más veloz y vas a llegar a tiempo a tomar el vuelo que tienes que tomar. Y usted lo está haciendo supuestamente para el bien de esa persona, pero usted no sabe que si esa persona monta en ese auto, entonces en el kilómetro 33 va a tener un accidente. Entonces la persona le hizo caso perfecto, usted con buenas intenciones montó en ese auto y salió y en el kilómetro 33 tuvo accidente. Entonces usted lo hizo con la intención de hacerlo por el bien de esa persona, pero usted sin embargo no conocía el mañana, no conocía el futuro y lo que hizo fue precipitar a esa persona hacia la propia, ¿cómo se dice? Hacia que se tronchara su vida. Entonces usted viene con el cargo de conciencia, fue por mi culpa. Realmente la ley del karma estaba allí, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que no podemos tener la certeza de que estamos haciendo algo para el bien de alguien. El ser humano se cree eso porque el ser humano está envidioso de Dios y entonces cree que lo conoce todo, cree que es prudente, que es lógico y entonces simplemente cree que puede decidir lo que es bueno y lo que no es bueno. Con ese mismo pensamiento el ser humano fue diseñando actividades. El ser humano comenzó a descarriarse de las recomendaciones que el Señor fue dando a través de las grandes almas y fue tratando de hacer las cosas según más le conveniera, según su supuesta conveniencia. Lo que más le gustaba, la manera en que le gustaba, ya no la manera en que estaba prescrita. Porque la manera en que está prescrita un sacrificio determinado o una actividad determinada exige responsabilidad, exige disciplina, exige humildad, exige hacer las cosas de cierta manera. Pero el ser humano tiene la tendencia en este mundo a hacer las cosas de la manera más fácil para él, de las maneras más provechosas desde el punto de vista de los supuestos beneficios materiales. Entonces comenzó a trastornar todas las actividades. Dejó de llevar una vida guiada por las orientaciones prescritas o por los consejos divinos del conocimiento y comenzó a elaborar su propia lista de estilo de vida. Así es como el ser humano o la sociedad humana se fue degradando. Entonces, los sacrificios o actividades que antiguamente eran para la felicidad y la liberación fueron entonces poco a poco siendo causa de infelicidad y de estar cada vez más esclavizado al apego, a la lujuria y a la conciencia en el plano material guiada por la ignorancia. Y estamos en Kali Yuga. Kali Yuga, esta situación es peor y se va a ir poniendo cada vez peor. Vamos a ver que las personas ya generalmente escuchan menos consejos, las personas tienen la tendencia cada uno a hacer lo que cada uno considere que es lo más conveniente y entonces tratan de no seguir las indicaciones de nadie. Kali Yuga es una época donde la palabra autoridad nos cae mal. De hecho, hasta la autoridad desde el punto de vista social, gubernamental, nos cae mal. No, es la policía, es el ejército y todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera, no quiere a nadie que los organice. Y menos aún si esa organización les impide seguir viviendo de manera libre, de manera sin ninguna restricción, sin ninguna responsabilidad. Pero cuando uno vive así, entonces uno está contribuyendo a que todo se desarmonice. Todo tiene que tener un personaje o un grupo de personajes que se dedique a mantener el orden. Si usted revisa su cuerpo, el cuerpo físico, se va a dar cuenta que hay todo un sistema, hay toda una organización dedicada a mantener el orden en su cuerpo, mantener una temperatura determinada, una presión sanguínea determinada, mantener un funcionamiento determinado de la sangre, mantener agentes de lo que llamamos la parte defensiva, o sea, la parte inmune, o sea, tiene que haber, porque así está establecido, pero cuando usted quiere prescindir de eso, entonces evidentemente viene el desastre. Entonces, ¿qué pasa con los sacrificios? Vamos a ver qué dice el Señor de las actividades. Dice el Señor
que aquel sacrificio, o sea, aquella actividad que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de la escritura, o sea, cuando uno trata de comprender la esencia de la escritura y llevar una vida de acuerdo a ella, de acuerdo a esa comprensión, dice que aquella actividad que se realiza como una cuestión de deber, no como una cuestión de gusto. Hay veces que las escrituras nos recomiendan ciertas cosas desde una comprensión determinada, pero eso no nos gusta mucho, entonces no lo hacemos porque no nos gusta mucho. No entendemos el provecho, pero no lo hacemos simplemente porque no nos gusta mucho. Entonces, por tanto, dice aquí que cuando se hace por una cuestión de deber, no me gusta mucho, quisiera hacer otra cosa, pero bueno, me recomiendan esto, así que yo voy a hacer esto porque creo y confío que es para mi propio bien. Entonces dice, y que además de eso, aquella actividad que la ejecuta o aquel sacrificio que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa. Generalmente la entidad viviente en los primeros tiempos o tiempos originales hacían la actividad prescrita simplemente porque estaba predicha, porque era un consejo sano y confiaban en la sabiduría del Señor, sin esperar nada a cambio. Simplemente tenían la certeza de que si seguían eso, entonces la vida les sería simplemente armoniosa y alcanzarían la liberación progresivamente. Pero si vemos la historia humana y si vemos Kali Yuga, vamos a ver que en este tiempo la mayoría de las personas, todas las cosas que hacemos, las hacemos de una manera u otra, esperando algo, buscando un fin, buscando algún tipo de resultado. Por tanto, y demás, quiere decir que incluso eso se ha alejado del sacrificio o de la actividad original. Entonces el Señor dice que cuando el sacrificio se hace guiado por una buena guía, cuando se hace por una cuestión de deber, aunque nos traiga cierta austeridad, y cuando lo hagamos o lo ejecutemos sin fijarnos en la recompensa, entonces ese sacrificio o esa actividad que estamos realizando en nuestra vida es de la naturaleza de la bondad, o sea, pertenece a la naturaleza de la bondad, por tanto contribuirá a que la naturaleza o modalidad de la bondad se fortalezca en nosotros y eso nos hará acercarnos cada vez más a una vida siempre más humana, una vida más elevada, más avanzada y por supuesto más lista para ir comprendiendo este asunto de la espiritualidad. Pero entonces continúa al texto 12 diciendo, pero el sacrificio que se realice en aras de algún beneficio material, o sea, cuando esa actividad determinada ya usted la realiza, pero está buscando algo a cambio. Vamos a recordar en el capítulo número 4, el señor Krishna le decía a Arjuna lo siguiente, él le decía, 4 grandes almas o cuatro tipos de criaturas que se acercan a mí y se inician en el prestarme servicio. Los afligidos, los que buscan riqueza, los curiosos y los que tienen conocimiento. Vamos a ver que ahí de esos 4 el Señor dice, aunque todas son grandes almas, aún así el que lo hace por conocimiento es la más elevada de todas. El afligido tiene la tendencia a acercarse a Dios porque en la desesperación está buscando consuelo, o sea, él está buscando que Dios por favor le trate de aliviar el sufrimiento, quitar su carga, quitar las cosas que le están pasando. O sea, su interés por comenzar un determinado tipo de ofrenda, de sacrificio o seguir algunas reglas en su vida es que tiene la esperanza que se va a eliminar el sufrimiento de su vida por hacer eso. O sea, está buscando un resultado. Segundo, el que busca riqueza es lo contrario, ¿no? Él está buscando aumentar más su goce material en este mundo, ya sea a través de un nuevo trabajo, mucho más próspero, a través de lo que sea, comodidades materiales, lo que sea, un cuerpo muy bien parecido, fuerte, resistente, una larga vida, lo que sea. Pero también está entonces buscando algo. Por tanto, se acerca a una práctica determinada, va a un templo, va a una iglesia, va a una mezquita, canta oraciones, hace no sé cuántos rituales, hace diferentes ayunos y autoridades, pero su finalidad es obtener algo. Y entonces el curioso también, porque el curioso lo que quiere es un poco chismear, o sea, él quiere simplemente ver de qué va esto, ver para qué sirve, ver cómo se hace, pero él simplemente quiere información, él no quiere comprometerse con nada, de hecho se pasa un mes en un lugar, pasa para el otro, y así va saltando en su vida de práctica en práctica, de creencia en creencia, de sendero
encender. Pero el que tiene conocimiento, que es el cuarto tipo, simplemente ha comprendido que el Señor Supremo es la fuente de todo, es el bien queriente de todo, el disfrutador de todo, es el sustentador de todo, y por tanto, si es el sustentador y dueño de todo, lo más lógico entonces es que yo se lo ofrezca todo a Él. O sea, esa es la comprensión. Y por tanto, cuando uno ha comprendido eso, lo más lógico es que dice, bueno, voy a comenzar a realizar todas las actividades de mi vida simplemente para el Señor, pero no por nada, sino porque realmente pertenecen a Él, porque Él es el dueño de todo, por tanto Él es el dueño también de cada actividad. Y entonces esa es la criatura que comienza a avanzar de verdad en el mundo espiritual. Entonces cuando uno hace sus sacrificios o sus actividades determinadas, incluyendo las actividades que tienen corte religioso o corte de algún tipo de práctica, y lo hace para buscar algún beneficio material, sigue diciendo, o por orgullo, o sea, llenos de orgullo, llenos de vanidad, no porque yo soy sacerdote, porque yo soy un gran monje, porque yo soy un gran yogi. Dice, entonces has de saber que ese tipo de sacrificio, ese tipo de actividad está en el plano de la modalidad de la pasión. Vamos a recordar que la modalidad de la pasión se caracteriza porque solo estoy pensando en mi beneficio o en el beneficio de mis expansiones. Mis expansiones son aquello que está relacionado con mi cuerpo, mi hijo, mi sobrino, mi nieto, o sea, aquello que yo considero mío, mi familia, mi amigo. Hay veces que pensamos que cuando uno quiere el bien para su familia o hace algo supuestamente para que su familia esté más cómoda, hay quien piensa que está en la modalidad de la bondad, pero realmente eso pertenece a la modalidad de la pasión. Porque si fuera en la modalidad de la bondad, usted no pensara en hacerlo para que su familia esté más cómoda, usted pensara en que cada una de sus actividades tuviera como resultado que la humanidad entera estuviera un poquito mejor. Pero ¿por qué solo su familia? Porque inconscientemente tenemos a la familia como parte de nosotros. Es como si fuéramos nosotros ampliados. Por tanto, ¿por qué? Porque la familia tiene una relación con este cuerpo, como se dice vulgarmente, porque es sangre de mi sangre. O sea, es una identificación corporal. Por tanto, el beneficio familiar, el beneficio, cuando yo pienso de esa manera, estoy pensando literalmente en mi propio beneficio. Porque familia se ve desde el punto de vista material como yo expandido. O sea, el concepto del yo pero expandido, el concepto de lo mío pero expandido, pero es el mismo árbol, lo que simplemente son ramitas un poquito expandidas. Y entonces en el texto número 13 dice lo siguiente: cualquier sacrificio, sea o actividad, que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, o sea, que la hago a mi antojo. Fíjense, en la modalidad de la pasión yo puedo hacer determinadas prácticas, puedo seguir las recomendaciones de esas prácticas porque todavía tengo cierta disciplina, le doy seriedad al asunto, pero lo estoy haciendo para una supuesta conveniencia. Pero aquí en la modalidad de la ignorancia ya ni siquiera sigo las indicaciones. No quiero que nadie me guíe, no quiero hacer la práctica conforme está prescrita ni conforme está indicada. Yo la voy a adaptar a mi manera, yo voy a hacer, incluso voy a inventar mi propio ritual, voy a inventar mi propio sacrificio, voy a inventar mi propio... Todo lo voy a inventar. Entonces dice, cualquier sacrificio que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, sin distribución de prasada, o sea, comida espiritual. Ya esto se refiere a los sacrificios cuando se hacen actividades festivas y eso, que normalmente está indicado que después de las oraciones y estas cosas, entonces se distribuya comida. En la India del pueblo védico, cuando se hacía un sacrificio o una actividad para alabar al Señor, se ofrecían muchos alimentos muy, ¿cómo se dice? Muy sabrosos, muy hermosos a la vista incluso y muy saludables, y después que se hacía toda la parte de las oraciones y los mantras y el gozo del agradecimiento espiritual, entonces se distribuía los dueños de casa, los dueños de familia que ejecutaban el sacrificio iban por todo el vecindario repartiendo comida para todos. Había gran abundancia y entonces todos recibían la bendición porque esa comida estaba llena de amor por Dios, por tanto todos recibían el beneficio del amor por Dios en sus vidas a través de alimentos.
Pero muchas veces cuando uno ya hace algo a su manera, entonces uno trata de que nadie coja nada, uno simplemente invita a dos o tres a lo menos posible, entonces no ofrece nada al Señor, simplemente hace ese sacrificio a su manera y después no reparte para nadie, ni para pobres, ni para vecinos, ni para nadie. Entonces dice que se realiza sin el canto de los himnos védicos, o sea, sin ningún canto de alabanza, glorificación. ¿Por qué digo alabanza, glorificación? Porque en verdad el Señor explica en el Srimad Bhagavatam y explica también acá en Bhagavad Gita que todos los himnos védicos simplemente cantan de Él. O sea, todos los himnos védicos, todos los mantras de glorificación, en verdad a quien únicamente glorifican es al Señor Supremo, de manera directa o de manera indirecta. Por tanto, cuando se habla de himnos védicos, se refiere a cantos y oraciones, textos que glorifican al Señor Supremo. Así que cualquier sacrificio o actividad que se hace sin glorificar al Señor Supremo, sin que sea para la gloria del Señor Supremo, está en la modalidad de la ignorancia. Dice, sin darle remuneración a los sacerdotes. En el pueblo védico todavía se hace en la India, pero ya se hace de forma muy mezquina. El que fuera a hacer el sacrificio, la actividad o la ceremonia, invitaba a los brahmanas o sacerdotes especializados en esos mantras y esas cosas y oraciones para que lo hicieran adecuadamente y después los remuneraban. Le daban como agradecimiento una gran cantidad de fortuna, de alimento, incluso a veces en aquellos tiempos le daban tierras para que tuvieran tierras y fueran prósperos. Y entonces dice también que el sacrificio que se hace sin fe, sin ningún tipo de fe en nada, simplemente se hace porque quiero hacerlo a mi antojo ya. Entonces se dice que se considera que ese tipo de sacrificio o actividad está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Entonces aquí pasa lo mismo que pasaba con la fe. La cuestión no está en que usted haga una actividad, la cuestión no está en que usted siga una práctica, en que usted haga un ritual, en que usted realice varias ofrendas según las doctrinas que usted siga. No, la cuestión no está allí. Porque usted puede realizar un ritual, usted puede realizar una ofrenda, un sacrificio, una actividad aparentemente sagrada y aún así usted estarse hundiendo cada vez más, porque esa actividad usted la realiza por una finalidad y en una forma que está marcada por la modalidad de la ignorancia o de la oscuridad. Usted puede hacer una actividad que está marcada por la modalidad de la pasión, o usted puede hacer una actividad que está marcada por la modalidad de la bondad. La actividad con sacrificio o ofrenda que está marcada por la modalidad de la ignorancia solamente va a crear más oscuridad en su vida. La actividad o sacrificio que está marcada por la actividad de la bondad lo va a atar cada vez más a usted al apego y a la lujuria. Porque al concederle aquello que usted está buscando de más goce y más cosas materiales, usted se va a afianzar, a pegar cada vez más. Hay una historia muy bonita, la literatura védica habla de que ese tipo de actividad o de ritual o de ofrenda, cuando se realiza en la modalidad de la pasión o buscando una finalidad específica, algo que yo quiero obtener y entonces hago un ritual, hago lo que dice la literatura védica, lo que dicen algunos religiosos, yo hago todo eso al pie de la letra, pero es para obtener eso. Entonces se dice que se obtiene, porque eso no es otorgado por algún tipo de entidad o semidios que está a cargo de esa área, se obtiene, pero se obtiene por un tiempo limitado. Es cuando usted va a una tienda con unas cuantas monedas y usted dice, yo vengo a comprar un poco de arroz y entonces le dicen, bueno, por esas monedas le puedo vender, por ejemplo, 1 kilogramo de arroz. Entonces usted puede consumir arroz, pero va a llegar un momento en que ese arroz se le va a agotar y entonces usted o se queda sin más arroz o va y reúne otras monedas y compra más arroz. Entonces cuando uno hace un ritual, una ofrenda, una ceremonia o una práctica específica o lo que sea para obtener algo en específico perteneciente a este mundo material desde el punto de vista de la comodidad o del disfrute de los sentidos, usted debe saber que ese ritual, ofrenda o práctica, si se realiza correctamente, le va a retribuir eso que usted está buscando, pero por un tiempo limitado. O sea, al tiempo, el saldo, por llamarlo de alguna manera, el saldo se le va a terminar. Entonces, ¿qué hace la entidad viviente? Como se apegó a ese disfrute que recibió y de pronto ya no lo tiene, quiere volverlo a tener. Ahí está el apego.
El apego se va convirtiendo en lujuria. ¿Y qué hace? Vuelve a querer realizar el mismo ritual, la misma práctica, la misma ceremonia. Pero después, cuando el resultado llegue, le va a durar un tiempo limitado. ¿Y qué va a hacer? Vuelve a realizar lo mismo. Entonces la literatura védica dice que ese camino es como el camino de encontrarse con un panal de avispas ponzoñosas. Y estas avispas te van a picar y a picar y a picar hasta que te maten o hasta que te desangren. ¿Por qué? Porque usted va a ser cada vez más dependiente de esa práctica en específico. Pero ¿por qué? No por fe, sino por el apego y la lujuria al disfrute material que el resultado de esa práctica le está otorgando. Lo que le está acercando a usted a esa práctica no es específicamente el conocimiento, la comprensión ni la fe, sino la locura de la ceguedad del disfrute del resultado que esa práctica supuestamente la está ofreciendo. Aunque el Señor Supremo dice, capítulo número 5, en verdad yo soy quien ofrece todos los resultados. O sea, el Señor es el único que da todos esos resultados. La práctica hace que una determinada entidad se sienta complacido contigo y como ella es administradora de ese determinado elemento, ella puede facilitarlo por un tiempo determinado. Pero ella es administradora de eso porque el Señor la ha puesto como administradora en eso. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces por eso el devoto, ¿qué hace? El devoto no hace ningún tipo de esa práctica para buscar ningún fin. El devoto sabe que los resultados provienen del Señor Supremo, así que también sabe que todo pertenece a Él y por eso Él se lo entrega todo al Señor Supremo. El devoto comprende que la finalidad de cada sacrificio, de cada actividad, es simplemente glorificar a Dios. Entonces trata de poco a poco ir transformando su vida en una eterna glorificación al Señor Supremo. Cada actividad que el devoto haga, el devoto comienza a querer aprender cómo esta actividad puede ser una ofrenda a mi Señor. Cuando vamos haciendo eso en nuestra vida cotidiana, entonces poco a poco nuestra cotidianidad se va convirtiendo en una constante adoración a mi Señor. Conducir el auto, dar clases en la escuela, cocinar en casa, ayudar a un pobre, bañarme o prepararme, hacer oración. Todo se va convirtiendo desde la actividad más aparentemente separada de Dios hasta la más aparentemente religiosa, toda se va convirtiendo en un acto de ofrenda y amor a mi Señor. Eso se llama servicio devocional, pero es una ciencia. Y ninguna ciencia se aprende por sí sola. Tenemos que ir a los científicos, tenemos que ir a aquellos que han comprendido esa ciencia y la han aplicado en su propia vida de forma exitosa. Solamente así es que podemos ser instruidos en cómo ir dirigiendo nuestra vida de manera tal que nuestra actividad diaria o sacrificio se esté estableciendo cada vez más en la modalidad de la bondad. Y por tanto nosotros estemos recibiendo la dicha y la bendición de crecer como seres humanos y avanzar en el sendero de la autorrealización. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor nos acompañen este domingo. Que tengamos la certeza de que si vamos un poco aquietando nuestra mente y entrando a nuestro corazón, vamos a ir descubriendo en verdad que el Señor reside en Él y que nuestra mejor manera de vivir siempre va a consistir en restablecer nuestra relación y comenzar a darnos cuenta que Él es el dueño de todo. Así que por tanto ofrecerle a Él poco a poco todo es el verdadero camino que nos conduce a la única y verdadera y eterna felicidad que consiste en despertar y restablecernos en nuestra conciencia original o conciencia espiritual o conciencia de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna